Bueno, buenas tardes a todos. Nos quedamos aquí el otro día y vamos a estudiar la altitud y la temperatura, qué influencia ejercen en los fenómenos de cavitación. Recordar que la cavitación se producía cuando se producían pequeñas burbujas de agua como consecuencia de aumentar la temperatura o disminuir la presión. Se producían pequeñas burbujitas de aguas, a su vez estas aguas estas burbujas se depositaban en las paredes de la tubería, se condensaban, había un flujo constante de evaporación, condensación, hasta que se alcanzaba el equilibrio y se alcanzaba esa tensión de vapor, esa presión de vapor, a partir de la cual se producía el fenómeno de cavitación, que originaba problemas y trastornos en las tuberías y en los equipos de bombeo, ¿no? Bueno, pues la altitud y la temperatura juegan un papel clave en este fenómeno, porque originan pérdidas de carga. Vimos que en la expresión teórica, el límite máximo teórico, la altura máxima de aspiración que podíamos alcanzar era 10,33 metros, considerando que estábamos a nivel del mar, con una temperatura de 4 grados centígrados, considerando que la energía cinética la despreciábamos, que no había pérdidas de carga en la bomba, en la tubería de aspiración, que no había tampoco una presión a la entrada de la bomba, la presión era cero, cosa que nunca ocurría. Luego, a lo que íbamos es que en esa circunstancia o escenario idílico o teórico, la máxima altura de aspiración eran 10,33 metros. Más no se podía bombear, ¿de acuerdo? Bueno, pues en la realidad no estamos en estas circunstancias tan idílicas, tan teóricas. Luego hay que reajustarlas y en consecuencia hay que estudiar las pérdidas de carga adicionales que se producen como consecuencia de no estar bombeando a nivel del mar y de no estar bombeando a una temperatura de 4 grados centígrados. En la práctica es mayor, ¿no? Bueno, y la temperatura hemos visto que también influye por partida doble, porque por un lado la temperatura en lo que me modifica es al aumentar la temperatura disminuye la densidad, eso significa que disminuye el peso específico. Y también al aumentar la temperatura aumenta la tensión de vapor. Y la tensión de vapor era el límite donde a partir de ahí se empezaba a producir la cavitación. Luego, si aumenta la tensión de vapor, está aumentando ese límite a partir del cual se produce el fenómeno de cavitación. Por lo tanto, insisto, juegan un papel muy importante. ¿Qué significa eso? Que nosotros cuando diseñemos instalaciones de bombeo, cuando calculemos las pérdidas de carga en la aspiración, haremos exactamente igual o procederemos de la misma forma que cuando calculamos las pérdidas de carga en la impulsión, solo que además, cuando digo de la misma manera, significa que tenemos que considerar las pérdidas de carga continua y las pérdidas de carga singulares. Las pérdidas de carga continua debido a la tubería y las pérdidas de carga singulares debido a las piezas o elementos especiales que se encuentren tanto en la aspiración como en la impulsión. Pero además en la aspiración habrá que corregir ese efecto altura y ese efecto temperatura que me origina unas pérdidas de cargas adicionales. Lo vamos a ilustrar con unos ejemplos que es como mejor se entienden las cosas. Antes de eso os quiero enseñar dos tablas. Estas tablas que son las relativas a la presión de vapor, donde veis que a medida que vamos aumentando la temperatura, pues la tensión de vapor va aumentando. Fijaos, a 45 grados la tensión de vapor es 0,0974 kilos centímetro cuadrado y a 60 grados es 0,2028 kilos centímetro cuadrado. A mayor temperatura, mayor tensión de vapor. Luego ese límite de la cavitación cada vez se va haciendo mayor. Y por contra, a medida que aumentamos la temperatura, la densidad o el peso específico va disminuyendo. Fijaos, a 25 grados es 0,997 kilos centímetro cúbico o toneladas metro cúbico y a 50 grados centígrados es 0,988. A 4 grados es 1000 kilos centímetro cúbico o una tonelada metro cúbico. ¿De acuerdo? Y luego el efecto de la altitud,
Pues si considerásemos que el agua está a 4 grados, pues a nivel del mar tendríamos que la presión sería 10,33 toneladas metro cuadrado. Pero esta presión de 10,33 toneladas metro cuadrado, como estamos a 4 grados, el peso específico son 1000 kilos o una tonelada metro cúbico, con lo cual me queda 10,33 metros. Sin embargo, como la presión disminuye con la altura, vemos que a 900 metros la altura de elevación será 9,22 metros, siempre y cuando fuese agua a 4 grados centígrados. Si no fuese agua a 4 grados centígrados, estos 9,22 habría que corregirlos dividiendo por el peso específico que se obtiene a esos 25 grados, por ejemplo. ¿De acuerdo? Luego estas dos tablas son claves para determinar los pesos, las pérdidas de carga en la aspiración que se nos produce. Vamos a corregir la temperatura y la altitud como consecuencia de las pérdidas de carga. Fijaos, una aspiración, este ejercicio nos dice, consideremos una aspiración donde tenemos una instalación de bombeo en una altitud de 1200 metros y con una temperatura de 45 grados. ¿De acuerdo? Vamos a ver las pérdidas de carga atribuibles. En primer lugar, vamos a calcular la pérdida de carga atribuible a la temperatura, a 45 grados. Si yo me voy a las tablas, la tensión de vapor a 45 grados será 0,0974 kilos centímetro cuadrado. Luego, 0,0974 kilos centímetro cuadrado, paso los centímetros cuadrados a metros cuadrados y divido entre el peso específico, que también he visto que no es el mismo a 4 grados, vimos que el peso específico a 45 grados era 0,990, el peso específico disminuye con la temperatura, pues obtendré en metros esa pérdida de carga simplemente atribuida a la temperatura, a los 45 grados. Vamos a ver la que ocurre a la altitud. La que vimos correspondiente a la altitud a 1200 metros, podemos decir que es 10,33 menos 8,88 igual a 1,45 metros. ¿De acuerdo? Luego las pérdidas de carga en la aspiración por la altitud y la temperatura serán 0,984 más 1,45 total, 2,43 metros. Vamos a ver ahora cómo corregimos la presión atmosférica para el cálculo del NPSH disponible. Fijaos, recordar que el NPSH disponible lo podíamos expresar como 1,15 el del NPSH requerido. Si yo despejaba en esa situación límite, si yo conseguía o hacíamos que el NPSH disponible siempre fuese mayor que el NPSH requerido, podía despejar la altura máxima como el ejemplo que estamos poniendo aquí, como que la altura máxima sería la presión atmosférica menos el término de la presión de la tensión de vapor más las pérdidas de carga en la aspiración más el NPSH requerido. Esta es la fórmula que hemos visto el otro día y que tenemos que aplicar. ¿Para qué? Para calcular la máxima altura de aspiración. Pues bien, la tensión de vapor la conozco con estos datos que me da el enunciado y la presión atmosférica la conozco con estos datos que me da el enunciado. Otra cosa es que la tenga que adaptar a las condiciones climatológicas y geográficas en las que estoy realizando la aspiración. La aspiración me dice que se hace en un lugar de una altitud de 900 metros y a 50 grados. Y además como dato me da que la pérdida de carga es de 1 metro y que el NPSH requerido es 3 metros. Luego me está dando incremento de H sub A, la pérdida de carga en la aspiración, y el NPSH requerido 3 metros. Todo se reduce a calcular la presión atmosférica adaptada a la altura y la tensión de vapor adaptada a la temperatura. La presión atmosférica será 9,22 toneladas metro cuadrado, lo vemos en las tablas, pero que habrá que reajustar dividiendo por el peso específico, que no son 1000 o 1 toneladas metro cúbico, este es el correspondiente a la temperatura de 50 grados y me da 9,33. La tensión de vapor en las tablas será esta, pasada y dividido por el peso específico, con lo cual obtengo al final que la altura máxima será 9,33 menos 1,27
más 1 más 3. ¿De acuerdo?